Por poder abrir su palabra nuevamente. Vamos a, en esta oportunidad, pedirle al Señor su dirección, como siempre hacemos, pedirle su guía, para que sea Él verdaderamente el que nos esté hablando, para que sea Él realmente que nos esté ayudando a entender lo que Él nos quiere expresar, lo que Él nos quiere enseñar en esta tarde. Padre nuestro, Dios amado que estás en los cielos, gracias por el privilegio que me das, Señor, de poder compartir, de poder transmitir a mis hermanos tu palabra, la enseñanza que tú me has dado y quieres darle a los hermanos por medio de mi persona. Te pido que me uses, que me ayudes verdaderamente, Señor, a darla con excelencia, con temor, Señor, escuchando atentamente la voz de tu Espíritu Santo, Señor, para que seas tú el que nos estés hablando como iglesia, que nos estés hablando en lo personal a cada uno, para que verdaderamente si esta tarde, en esta noche, algunos nos tuviésemos que quebrantar en tu presencia, que no tengamos vergüenza de hacerlo, de tal vez derramar una lágrima, tal vez de pedirte perdón, y por qué no de darte gracias, alabarte, exaltarte, reconocer tu señorío, reconocer tu poder y tu soberanía, Señor. Bendícenos, Padre. Necesitamos tu bendición en todo momento, cada instante, cada segundo de nuestras vidas, Señor. Necesitamos de tu gracia, necesitamos de tu misericordia, Señor. Y todo ello lo encontramos en tu palabra. Por eso te pedimos, Señor, que nos hables, que nos ayudes a entender, que nos guíes, que nos ayudes, nos bendigas. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Amén. Hermanos queridos, les invito a que vayamos al Evangelio de San Lucas, capítulo 12, por favor. Capítulo 12 de San Lucas, versículo 15. San Lucas, capítulo 12, versículo 15. Desde el 13 habla del rico insensato, ¿no? Dice el versículo 13, le dijo uno de la multitud: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo, o sea, el Señor le dijo: Hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y allí entramos en el versículo 15 en cuestión, prestamos atención que el Señor nos habla, dice: y les dijo: Mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También les refirió una parábola, diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí, diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: esto haré: derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardado para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Hermanos queridos, antes de analizar un poquito esta porción de las palabras, de la palabra de Dios, es importante que entendamos algo, que la vida que poseemos, que tenemos, que gozamos, que disfrutamos cada día, es un regalo de Dios, ¿no? Y yo creo que entendiendo y valorando que es un regalo de Dios, debemos pedirle al Señor cada día que nos ayude a dedicarle nuestro tiempo a Él. Ese tiempo que Él se merece, porque Él es el creador de todo, es el dueño de todo. El tiempo es del Señor. Y Él, como mayordomos, que somos o administradores, también nos enseña y nos demanda a ser buenos administradores de nuestro tiempo para no robarle al Señor y dedicarle el tiempo que es de Él a Él. Pero tengamos presente esto, hermanos queridos, que la vida es un regalo de Dios. Un día fuimos concebidos, formados en el vientre de nuestra madre, nacimos, existimos por la gracia de Dios, porque es un regalo de Dios. ¿Qué vemos aquí en estos versículos que acabamos de leer? Vemos un hombre rico que se afanaba por los bienes, que se afanaba por progresar, por acumular riquezas, ¿no? Pero, ¿saben qué? Él vivía y acumulaba como pensando de que tenía la vida eterna aquí en la tierra, que iba a vivir para siempre. Y vemos que este hombre dejó de lado en sus planes al Señor. No lo tuvo en cuenta.
vivía solo para sí, para él, para acumular riqueza. ¿Y qué pasó? Cuando no le damos el lugar a Dios, que tiene que ser el primer lugar en nuestras vidas, somos gobernados, guiados, influenciados por otras cosas. En este caso, este hombre fue influenciado ¿por qué? Por el materialismo. Que el Señor verdaderamente nos ayude y nos dé la sabiduría, hermanos queridos, a entender que sí, es lindo y es digno vivir bien, alimentarnos bien, vestirnos bien, tener un buen confort en nuestro hogar, en nuestra casa, pero también el Señor nos da los bienes, nos da lo material para que bendigamos a otros, para que ayudemos a otros, para que socorramos al necesitado, para que ayudemos al que está enfermo, para que ayudemos a aquel que verdaderamente necesita que una mano sea extendida y le ayude, ¿no? Estamos para eso. Esa es parte también de la obra del Señor que quiere que hagamos aquí en la tierra, que no nos dejemos gobernar por el materialismo, ni por la ambición, ni por la avaricia, sino que nuestro corazón sea verdaderamente gobernado, dirigido, influenciado por el amor de Dios. Pero hay un hombre de Dios en la Biblia que es el apóstol Pablo. El apóstol Pablo verdaderamente, él sí que entendía que la vida era corta. Él sabía que la vida era corta. ¿Y qué hizo? La aprovechó al máximo. La aprovechó al máximo porque dio a los demás hasta sus últimos días en la tierra. Fíjense ustedes que tenemos un ejemplo, por ejemplo, en lo que se llama las cartas de la prisión, ¿no? Que ilustran que a pesar de la situación, que a pesar de cuando el apóstol Pablo estaba prisionero, a pesar de la situación de no solo estar privado de la libertad, sino del hacinamiento, en la condición que vivían, en la condición que estaban en esa época los presos, que no tenían wifi, no tenían Netflix, no tenían celular, no tenían nada como hoy en día, el apóstol Pablo, ¿qué fue lo que hizo? Dedicó su tiempo, sus energías para capacitar, para ayudar a crecer a sus hermanos en la fe, discipulándolos allí mientras estaba en prisión. Pero no solo eso, también predicó el Evangelio. Creo que todos los que estamos aquí hemos leído las epístolas, hemos leído las cartas paulinas y vemos cómo él se dedicó, mientras estuvo preso, a alentar a los hermanos, a edificar a los hermanos. ¿Para qué? Para que estos hermanos hicieran lo bueno, lo agradable ante los ojos de Dios. Para que fueran hijos y servidores fieles del Señor Jesucristo. No lo busquen, se los voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Colosenses 3:23 dice: trabajen de buena gana en todo lo que hagan, como si fuera para el Señor y no para la gente. Hermanos queridos, o para los hombres, dice la Reina Valera 1960. Cuando verdaderamente nuestra vida está consagrada al Señor Jesucristo, estamos rendidos a los pies del Señor Jesucristo, allí entendemos verdaderamente y vivimos de tal manera que todo lo que hacemos, ya sea un vaso de agua que servimos, ya sea que barremos esta habitación, lo que hagamos, lo hacemos con la certeza y la seguridad que es para el Señor o como para el Señor, lo vamos a hacer con excelencia. Lo vamos a hacer con amor, lo vamos a hacer desinteresadamente. ¿Y saben qué? El trabajo en el reino de Dios no es solo para los misioneros, no es solo para los pastores, no es solo para los diáconos, hermanos queridos. Dios nos llama a todos los que somos hijos de Dios, a desempeñarnos en diferentes campos de tareas. Todos tenemos una función. Todos estamos en el cuerpo de Cristo con un propósito. El que está en un trabajo tiene que ser cristiano en su casa y en el trabajo también. Y tiene un propósito allí en el trabajo por el cual estar. Predicar el Evangelio, testificar a Cristo, ayudar, dar buen testimonio. Todos donde nos movemos, no solo en la iglesia, tenemos funciones o ministerios, sino también donde nos movemos. Somos cristianos, somos creyentes las 24 horas, los 365 días del año, hermanos, en todo momento. No nos olvidemos de eso. Pero decíamos que el apóstol Pablo aprovechó bien el tiempo, porque él era consciente de que la vida es corta.
somos aves de paso aquí en la tierra. Es muy corta, tenemos un paso fugaz. Pero el apóstol también sabía que la vida cristiana incluye luchas. ¿Alguien alguna vez tuvo una lucha? ¿Tuvo luchas? Yo creo que tendríamos que levantar las dos manos, ¿no? Allí en Romanos, capítulo 7, desde el versículo 5 al 25, habla el apóstol del pecado que mora en mí, dice, y después léanlo en sus casas, porque son varios versículos, los vamos a leer ahora, pero hay un versículo que es el 18, que sí ese quiero que lo leamos, por favor. Romanos 7, versículo 18. Romanos 7, versículo 18. ¿Alguien lo quiere leer en la Reina Valera 1960, por favor? Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero el no hacerlo. Pero no el hacerlo. Pero no el hacerlo. Nueva Traducción Viviente dice: yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, no existe nada bueno. Quiero hacer lo que es correcto, pero no puedo. Esa es una realidad en la vida del apóstol Pablo y es una realidad en cada uno de nosotros. Fíjense que en la Reina Valera 1960 dice: en mi carne no mora el bien. No habita el bien, en mi carne, en mi naturaleza pecaminosa. Y habla de esa naturaleza malvada, corrompida, que todos la hemos heredado de Adán. Está en cada uno de nosotros, por más que ya hayamos sido salvos. Está en cada uno de nosotros. Y sigue estando en cada creyente. Y no solo eso que habita en nosotros, sino que es la fuente de toda maldad. Es la fuente de toda mala acción que habita en nosotros. Pero les invito a que leamos Romanos 5.3, por favor. Romanos 5.3, si alguien lo quiere leer. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. La otra traducción. También nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades, porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia. Resistencia o paciencia, ¿no? Hupomone. Hermanos queridos, enfrentamos pruebas, como decía el apóstol, luchas más que todo. ¿Por qué? Porque la naturaleza pecaminosa habita en nosotros, está en nosotros. Por eso es que el Señor, por medio de su palabra, el apóstol, también a través de su pluma, o en algunos casos a través de la pluma de Lucas, nos dice, nos instruye, nos anima, nos exhorta a orar en todo tiempo, a velar, a estar atentos. Por eso es tan importante, hermanos queridos, de que nosotros nos instruyamos en la palabra de Dios. No basta solo con asistir a la iglesia, porque lo debemos hacer como hijo de Dios, es un deseo, es un anhelo asistir a la iglesia, pero sino también leer la palabra, estudiarla, profundizarla, como oraba la hermana, desmenuzarla. No solo para tener conocimiento y para que digan, uy, cuánto sabe este hermano o esta hermana, sino para ser cada día mejores. Hermanos queridos, tenemos dificultades, pero ¿saben qué? Debemos aprender a asirnos, a tomarnos de lo que es la gracia de Dios. Pero no solo tomarnos de la gracia de Dios, sino ¿de qué? Someternos a la autoridad y al poder de Dios. Santiago 4.7 nos dice claramente que debemos someternos a Dios. En 1 Pedro también. Debemos someternos a Dios, someternos a Él, a su gracia, a su poder. Cuando verdaderamente nos sometemos a Dios, a su persona, a su autoridad, a su poder y a su amor, allí recién allí vamos a consagrar. ¿Qué es consagrar? Dedicar nuestras vidas al Señor Jesucristo. Y ese consagrar nuestras vidas es entregarnos totalmente a Él y que Él verdaderamente sea el Señor de nuestras vidas. Y que Él verdaderamente sea el que nos guíe. Cuando nos consagramos, por ende nos dedicamos por completo a Él. Hermanos, el título de esta meditación es Aprovechando bien el tiempo.
Y la pregunta es, ¿cómo estoy aprovechando el tiempo de Dios? Porque no es mi tiempo, es el tiempo del Señor. ¿Cómo lo estoy aprovechando? ¿Estoy siendo un buen administrador? ¿Estoy siendo un buen mayordomo del tiempo? ¿Qué estoy haciendo con mi vida? ¿A qué le dedico más el tiempo de mi vida en cada día? Cada uno de nosotros lo sabemos y el Señor lo sabe. Hermanos, qué bueno sería, y yo creo, y lo creo, y creo que ustedes también lo creen, por medio de su palabra, que el Señor quiere que verdaderamente tengamos una vida rendida a sus pies, una vida consagrada a Él, para que un día podamos decir, como lo dijo el apóstol Pablo en 2 de Timoteo 4:7, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera y he guardado la fe. Que tengamos la certeza y la seguridad que un día podamos decir estas palabras, esta declaración que dijo el apóstol Pablo. Hermanos, no nos olvidemos de algo que lo dijimos al comienzo de esta meditación. La vida, que es un regalo de Dios. Es un regalo de Dios. Y cada uno de nosotros prestemos mucha atención aquí. Cada uno de nosotros, sin importar la edad, tenemos una fecha de vencimiento. Cada uno de nosotros tenemos un número limitado de días. No vamos a estar para siempre aquí en la tierra. La pregunta, y la gran pregunta es, vuelvo a repetir, ¿cómo estoy utilizando el tiempo de Dios? A partir de esta tarde y esta noche, ¿cómo voy a utilizar mi tiempo? Recordemos que estamos aquí con un propósito, con una gran comisión: predicar el Evangelio, hacer discípulos. ¿Cómo estoy aprovechando mi tiempo? Somos conscientes que algunos, solo Dios lo sabe, nos quedan 1 año, 5 años de vida, 10 años, 15 años, 20 años, 30 años, 1 día, 2 días, 5 días, 1 semana. ¿Somos conscientes de eso? Solo Dios lo sabe. ¿Cuántas personas jóvenes hay hoy en día que están partiendo? Y tristemente muchas están partiendo sin Cristo en sus vidas, en sus corazones. Y por ende sabemos claramente que hijos de Dios no somos todos. Juan 1:12 dice, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. Hermanos queridos, yo creo que somos llamados en esta noche, exhortados, interpelados a tener una reflexión seria cada uno de nosotros. Puede ser una enfermedad terminal, puede ser simplemente que el Señor dice, así llegó tu tiempo, cerramos los ojos durmiendo y no los abrimos más aquí en la tierra, los abrimos en la presencia del Señor. Solo Dios lo sabe. Entonces, queridos hermanos, creo yo, de acuerdo a lo que he leído, los versículos que he leído, que tenemos que tomar muy en serio el Salmo 90:12. Enséñanos a contar bien nuestros días para que nuestro corazón adquiera sabiduría, dice la NBI. ¿Cómo dice la Reina Valera 1960? Por favor, si alguien lo quiere leer. Enséñanos a contar de tal modo nuestros días que traigan al corazón sabiduría. Hermanos, tenemos que percatarnos de algo. Tenemos que percatarnos que la vida terrenal es corta. Es corta. Es corta, hermanos. Estamos de paso. Entonces, hemos tenido la gran bendición, la mayor gracia, que es reconciliarnos con Dios por medio de la fe en el Señor Jesucristo. No descuidemos esa salvación tan grande que el Señor nos ha dado. Alimentémonos sabiamente. Vivamos, practiquemos y compartamos lo que el Señor nos enseña por medio de su palabra. Debemos aprender a vivir en una forma sabia. Debemos aprender a vivir en una forma sabia, no de acuerdo a nuestra sabiduría humana. Porque ¿qué dice Santiago? Que la sabiduría humana del mundo, ¿qué es? Terrenal y diabólica. Hermanos, debemos centrar en usar nuestra vida para honrar y glorificar al Señor de señores y Rey de reyes, que es el Señor Jesucristo. Quiero cerrar esta reflexión y les pido que me acompañen todos a Colosenses capítulo 3, por favor.
Colosenses capítulo 3. Vamos a leer la palabra Colosenses 3. y entiendan y entendamos, y quiero entender una realidad. Dios nos habla por medio de su palabra. Y es Él el que está cerrando esta reflexión, es Él el que está cerrando esta meditación por medio de su palabra y hablándonos a cada uno de nosotros en lo personal. Colosenses capítulo 3, versículo 1. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, nuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora, dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Al Señor sea la gloria. El Señor nos ha bendecido esta tarde por medio de su palabra. Espero que verdaderamente hayamos sido enriquecidos, confrontados, exhortados y que ahora lo pongamos en la práctica.